Lo que tú normalizas en tu día a día como médico, que explicas, ¿no? Pues la estimulación ovárica, las complicaciones, la punción folicular, el riesgo de la anestesia, tú es una cosa que a día lo explicas a los pacientes. Pero cuando lo vives desde dentro, notas esa sensación de miedo como incertidumbre, dudas de saldrá bien, no saldrá bien, ostras, tengo que pasar por quirófano, sé racionalmente que no pasa nada, que ¿no? que las complicaciones son mínimas, ¿no? Pero se vive muy diferente, se sufre ya como padre y se te olvida un poco tu mentalidad más racional como médico. Pero bueno, una experiencia más que creo que me ha aportado. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ferticast, el podcast de la fertilidad dedicado a profesionales de la salud reproductiva, patrocinado por Fertifarm. Hoy tenemos a una nueva invitada, a la doctora Laura Gomila. La doctora Laura Gomila es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo su residencia en el Vall d'Hebron, en Barcelona. Después hizo una especialidad en medicina reproductiva, es especialista en medicina reproductiva, y desde el 2018 se dedica en exclusiva a esta especialidad. Por lo tanto, tiene ya una larga trayectoria dentro del mundo de la fertilidad. Además, ha editado un libro que ha tenido muy buena acogida, destinado a los pacientes, que se llama El diario de mi fecundación in vitro. Y también es muy activa en redes sociales, es muy conocida en redes sociales, en Instagram, y bueno, pues eso también la hace muy cercana para sus pacientes. Así que hoy tenemos la oportunidad de conocer a la doctora Laura Gomila. Laura, bienvenida. Hola, Roberto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y con ganas de pasar un ratito agradable con vosotros. Bueno, seguro que sí. Vamos a ver si conocemos un poquito más a quién hay detrás de la doctora. Bueno, y además también tenemos a Laura Cáliz, que es nuestra Fertility Specialist en Barcelona y que también debuta dentro de lo que es el mundo del podcast. Laura, bienvenida. Hola a todos y bueno, estoy muy ilusionada de estar aquí por primera vez y nada, y muy contenta de que sea con vosotros, así que a por ello. Pues venga, vamos a ello. Bueno, antes de empezar así un poquito para romper un poquito el hielo, Laura, cuéntanos, ¿cómo es un día en la vida de Laura? Pues la verdad es que mi día a día empieza muy temprano. Habitualmente a las 6:30 ya estoy en grávida. Y esto al principio intentaba llegar pronto para evitar el tráfico de la entrada en Barcelona. Vivo fuera de Barcelona. Y ahora es un momento que valoro mucho. Porque ese rato que tengo antes de empezar todas las consultas lo aprovecho para prepararme todas las visitas, repasarme cada paciente, prever posibles imprevistos y eso me da un control, ¿no? Una sensación de control que me ayuda mucho después en lo que es la jornada laboral, porque al final cuando empieza la primera paciente ya sabemos que es un ritmo intenso y bueno, esa manera de prepararme la consulta me da esa tranquilidad. Y después, cuando termina mi jornada laboral, continúa mi vida personal. Tengo 2 hijos pequeños, de 2 y 4 años. Y bueno, pues la vida de madre, de ir a recoger los niños al cole, actividades extraescolares y la rutina típica de bañito, cena y a dormir. O sea que intenso. O sea que es una jornada a full, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Qué bueno. Muy bien, yo te quería preguntar, sabemos que eres menorquina, que vives en Barcelona y que se lleva uno de Menorca que no se puede dejar atrás ahora que vives en la gran ciudad. Pues te diría que la manera de ser de las personas de allí. Para mí no puedo ser imparcial, ¿no? En este sentido. Para mí los menorquines son gente muy buena gente,
honesta y que saben valorar las pequeñas cosas del día a día. Entonces, vivo en Barcelona, bueno, en un pueblito en Masnou, a las afueras de Barcelona, pero el ritmo del día a día es el de gran ciudad, ¿no? Y siempre intento, pues eso, intentar valorar un poco las pequeñas cosas y ser honesta en mi vida personal y también profesional. Sí, además, siendo menorquina, vives en un pueblo con mar. Exacto, lógicamente sí. no podías. ¿De qué sitio de Menor? Soy de Mahón. De Mahón. Uh-huh. Muy bien. Oye, Laura, ¿y tú cuando te estás en una cena con amigos o gente que conoces y te preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué tienes? ¿La versión corta, la versión larga? ¿Cómo explicas a qué te dedicas? De entrada, la verdad es que intento ser discreta. Ajá. Pero sí que es verdad que es un tema que llama mucho la atención, que genera mucha curiosidad, muchas preguntas y a la que la otra persona pregunta, pues ya es verdad que no me puedo cortar, me dejo llevar y como me gusta mucho mi trabajo, pues me explayo más en explicar en qué consiste mi día a día, mi trabajo. ¿Y tienes una definición corta para decir a qué te dedicas? La versión infantil, la versión adulta. ¿Qué las quieres? dos. Es interesante escuchar las dos. La versión adulta es muy sencilla. Soy ginecóloga y especialista en reproducción asistida. Tampoco no voy más allá. Y la versión infantil, a mi hijo de 4 años, para explicarle a qué me dedico, le explico que la mami ayuda a altres papás i mamás que volen ser papás i mamás, perdón, en castellano, sí. Mamás y papás que quieren tener hijos que no pueden y la mamá pues pone bebés en la barriguita para que puedan cumplir su deseo de ser padres. Oye, qué bueno. Qué bonito. Sí, además, aparte de explicarlo muy bonito, te ha salido tan de dentro, ya te ha salido en tu idioma materno, sí. como si estuvieses hablándole a tu hijo. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es muy bonito poder explicar de una forma sencilla a qué te dedicas. Yo personalmente muchas veces cuando me preguntan, me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Y yo digo una respuesta muy corta, digo, yo me dedico a hacer niños. Sí. Entonces, claro, eso sorprende mucho. Evidentemente, después explico que yo no me dedico a hacer niños, que simplemente que intento ayudar y con lo que hacemos, pero es una forma memorable de explicarlo. Poner tu granito. Sí, hago la versión corta yo y la versión infantil. Más directa. Posiblemente. Oye, Laura, estudiaste medicina, pero hay un momento determinado que hay algo que te llama en la ginecología y después incluso dentro de la ginecología la superespecialidad de la reproducción. ¿Cuáles fueron los triggers? ¿Cuáles fueron los desencadenantes que dijiste ginecología es mi especialidad y la reproducción es lo que me enamora? Pues la verdad es que durante todo el año de preparación de MIR, mi idea era que quería ser pediatra. Esta es buena. Este fue el origen. Sí, y a 2 semanas de ir al Ministerio de Sanidad a elegir la plaza, hubo un cambio, o sea, hubo un clic en mi mente, tampoco muy racional, y, o sea, no muy pensado ni meditado, pero pensé que quería ser ginecóloga. Estudiar ginecología y obstetricia. No conocía la especialidad de reproducción asistida hasta que, siendo residente de 3er año en Vall d'Hebron, tuvimos que rotar por la unidad de reproducción asistida. Y allí me fascinó mucho la manera de entender el eje hormonal, entenderlo muy bien, de la fisiología y sobre todo me parecía increíble cómo podíamos los médicos y embriólogos reproducir algo con tanta precisión tan difícil, ¿no? Y que de manera natural pues no podía ser. Y un poco también como tiene la vertiente más humana esta especialidad, me gustaba el hecho de poder acompañar a estas personas en este camino, porque me di cuenta que el impacto en la vida de estas personas es muy grande, ¿no? Puedes ayudar y de manera muy significativa. Entonces, combinar esta precisión médica con un acompañamiento emocional para mí fue la clave en esta especialidad y por eso decidí dedicarme a ello. A la reproducción. Qué bueno. Yo te quería preguntar, aunque ya le hemos hablado fuera otras veces,
que bueno, empezaste en Vallebrón, luego hiciste el máster en IBI, pero ¿tuviste algún mentor o figura que te marcara específicamente? Aquí no puedo dejar de mencionar al doctor Gris. El doctor Gris era adjunto en Vall d'Hebron en la unidad de reproducción asistida durante mi rotación y hubo un momento que él me dijo, necesito ayuda en mi consulta privada, ¿quieres ayudarme a llevar este gran volumen de pacientes que tengo? Y te vas formando, ¿no? Porque al final es claro. con la práctica. Y se lo agradecí, se lo agradezco todavía a día de hoy porque es un mundo difícil de acceder, ¿no? como profesional y él fue quien me abrió la puerta. Y ahí no solo me abrió la puerta, sino que me cuidó a nivel profesional y le estaré eternamente agradecida. Qué bien. Hay un dato que posiblemente la gente no conoce y es que tú también has sido no solamente profesional, sino que has sido paciente. Tuviste, creo que tu primer hijo por fecundación in vitro. Claro, ¿cómo fue el proceso y cómo se vive cuando eres un profesional de la reproducción asistida que te encuentras que tú mismo te conviertes en paciente? Es difícil. El momento fue en que empezamos a buscar embarazo y no venía de manera fácil. Entonces, me anticipé en el momento de ver que no venía de manera natural y iniciamos las pruebas de fertilidad antes de lo estándar. Claro. Un poco por protegerme a nivel emocional, porque no quería que mi buen hacer como médico se viera interferido por mi dificultad personal reproductiva en ese momento. Uh-huh. Entonces vimos que había una prueba un poco alterada y dijimos, bueno, pues vamos a fecundación in vitro para cortar tiempos. Y la verdad es que se vive de manera muy peculiar, porque lo que tú normalizas en tu día a día como médico, que explicas, ¿no? Pues la estimulación ovárica, las complicaciones, la punción folicular, el riesgo de la anestesia, tú es una cosa que a día lo explicas a los pacientes. Pero cuando lo vives desde dentro, uh-huh. Notas esa sensación de miedo como incertidumbre, dudas de ¿saldrá bien, no saldrá bien? Ostras, tengo que pasar por quirófano. Yeah. Sé racionalmente que no pasa nada, que ¿no? que las complicaciones son mínimas, ¿no? Pero se vive muy diferente. Se sufre ya como padre y se te olvida un poco tu mentalidad más racional como médico. Pero bueno, una experiencia más que creo que me ha aportado. Y quizá cosas que dabas por sentado antes, ¿no? Ahora pues tratas de explicarlas de otra forma o con los miedos que tú tenías, ¿no? Entiendes más los miedos o las dudas o las incertidumbres que pueda tener el paciente, la paciente, en cada momento, en cada fase. Empatizas más. Claro. Y llegas un momento, claro, al tú conocer todo el camino arduo que representa toda la reproducción y que sabes que no siempre hay un resultado, llegas a pensar en no lo voy a conseguir, sí. Para mí no será una alternativa. Sí, lo llegué a pensar porque además el momento del desarrollo embrionario en nuestro caso fue peor de lo esperado y cada día que me llamaban mis compañeras de laboratorio me iban explicando que teníamos cada vez menos embriones y en ese momento sí que pensé, bueno, hablé con mi marido y dije, pues hay que ir pensando en una segunda FIP. Y mi marido me decía, calma, ¿no? No te adelantes. No te adelantes. Y al final, bueno, tuvimos suerte, tuvimos 3 embriones, hicimos el diagnóstico genético para... Lo mismo, me anticipé a posibles fallos de implantación, no quería estar en la situación de por qué está fallando la implantación. Uh-huh. Entonces tenía claro que quería transferirme embriones analizados y el primer embrión que transferimos es Hugo. Muy bien, qué bueno. Sí. Quizás a lo mejor te habías precipitado un poco. ¿Deberías haber esperado un poquito más? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la FIP, porque fue muy rápida. Probablemente. Llevábamos 6 meses buscando embarazo, o sea que es muy poco. Pero
cuando estás buscando embarazo, solo las que hemos pasado por esto entendemos que cada mes es un mes perdido. Que viene la regla es un mes de tocar fondo, de tristeza, de decir, ostras, otra vez, qué raro, ¿no? Y se debe pasar muy largo también. Se hace largo y es lo que os explicaba ahora, que no quería que mi pena interna se te notase en consulta. Se me notara en consulta, porque no quería que mis pacientes recibieran no un peor trato, por mi parte, eso nunca lo permitiría, pero un trato más, una calidad más dispersa de atención, ¿no? Y bueno, creo que fui capaz de mantener, ¿no?, esa dualidad de Laura como paciente y la doctora Gomila como médico, y creo que conseguí no perder esa calidad con ellas o con ellos. Claro, pues además tú has vivido el ser una paciente con infertilidad tratando a pacientes con infertilidad, pero después también ser una paciente embarazada tratando a pacientes con infertilidad, que me imagino que también es otro choque, ¿no? Sí, es otro choque y yo recuerdo ponerme los pijamas de quirófano un poquito más anchos para que no alargar, que no se me notara tanto, sí, un poco por respeto al momento de esa... Sí, exacto. Pues muy bien. También te quería preguntar, bueno, ahora que tienes 2 hijos, ¿crees que esa experiencia te ha cambiado como médico y como persona? Sin duda, sí. Un poco por lo que decíamos, porque el hecho de haber vivido primero la dificultad de conseguir un embarazo natural y después con mi segunda hija sufrí 3 abortos en un periodo muy corto de tiempo, en 6 meses. He vivido las 2 caras, ¿no? La esterilidad y la infertilidad. Y se vive distinto. Yo recuerdo la época de los 3 abortos como la etapa más triste de mi vida. Porque veía esfumarse, ¿no? Veía un positivo y al cabo de unos días empezaba a sangrar. Eran abortos bioquímicos, se perdía muy, muy rápido. Pero igualmente era una ilusión que rápidamente se desvanecía. Entonces, entiendo muy bien estas pacientes cómo se pueden sentir y sin duda sí. La respuesta es sí. Creo que me ha cambiado mucho me ha aportado mucho a nivel profesional mi vivencia personal. Y eso significa que también a la hora de tratar al paciente, no es lo mismo tratar a un paciente que tenga infertilidad que un paciente que tenga esterilidad, ¿no? Es decir, el enfoque es posiblemente distinto y además tú lo has vivido en primera persona, las 2. Parece que no tenga que serlo. El abordaje médico es muy diferente, muy diferente. El objetivo es el mismo, que es al final el embarazo y la paciente sufre tanto en esterilidad como en infertilidad, sin duda, porque no llegas a conseguir ese embarazo evolutivo y ese niño nacido en casa, que es lo que tanto deseamos. Pero sí que quizá que el abordaje médico es algo diferente cuando no hemos llegado nunca a un positivo y cuando sí que llegamos a positivo y se pierde el embarazo. Uh-huh. Queríamos hoy también en el podcast tocar el tema de tu libro, del diario de mi fecundación in vitro. Yo quería preguntarte cómo nació esta idea y en qué momento de tu vida decides que quieres escribirlo. Pues mira, la idea del libro surgió en un momento muy concreto, que era cuando ya finalizaba mi baja por maternidad del segundo embarazo, del embarazo de Gala, y estaba a punto de reincorporarme de esta baja. Yo creo que fue un momento en que yo ya vi mi etapa reproductiva concluida, cerrada, y pude verlo todo más con perspectiva. Y pensé que la información es básica para que la paciente entienda muy bien lo que está viviendo para vivirlo de una manera más tranquila, más consciente. Entonces, este libro es a la vez una guía médica que explica el paso a paso del tratamiento de la fecundación in vitro. Tiene un capítulo bastante extenso de qué es lo que debes saber antes de empezar el tratamiento, cómo prepararte tu cuerpo para que intentemos tener una mejor tasa de éxito.
Y a la vez este libro también es un diario personal. Y es un diario personal porque las pacientes pueden ir registrando el paso a paso del tratamiento, pueden pegar, hay espacios para pegar las ecografías de, por ejemplo, la estimulación ovárica. Ven cómo desde en el primer control folicular los folículos son más pequeñitos y en el último control folicular ves los folículos muy grandes. Esto les gusta porque les hacemos partícipes de alguna manera de su evolución. Entonces, es una manera de vivir una fecundación in vitro desde una manera, como digo, más consciente. Y eso calma la ansiedad que les pueda generar el desconocimiento. Sí. Además, yo he visto que hay sitios para poner notas y cómo te has sentido. Exacto. Al final de cada capítulo hay una reflexión en relación con ese capítulo y lanzo una pregunta por si la paciente, ¿no?, quiere explicar o qué siente en ese momento y de alguna manera será un recuerdo para el futuro. Ya sea si el resultado es positivo como si es negativo, al final forma parte de tu camino y creo que un recuerdo bonito, importante en tu vida. Es curioso porque es un formato que no es habitual, un libro donde tú puedes incluir muchas notas, muchos datos, hay gráficas para incluir el tratamiento, espacios para poder colocar, como decías, las ecografías y bueno, tiene el concepto de diario, ¿no? Es más un diario que un libro. ¿Dónde surgió la idea de que fuese un diario? ¿Y a quién iba dirigido? ¿Iba dirigido a la Laura que había pasado el proceso? ¿Iba dirigido a tus pacientes? ¿Quién fue la inspiración de...? El libro está escrito para mis pacientes, pero está inspirado en la Laura como paciente. Como al final se me junta, ¿no?, la experiencia como médico y como paciente, pensé que sería muy interesante tener este libro, este diario de registro. Así como hay un montón de libros diarios del embarazo, previo al embarazo no existía este formato. Entonces pensé que sería interesante tener el previo al embarazo, el camino recorrido previo al embarazo. Y bueno, la inspiración evidentemente fue la Laura como paciente. La Laura paciente inspiró a la doctora Gomila. Exacto, tal cual. Pues sí. Y entonces escribió algo para sus pacientes. Está muy bien, la verdad es que el libro es muy fácil de leer, es muy visual, muy colorido. Muy fácil de poder interpretar y de rellenar. Sí, es de fácil lectura. O sea, al final tampoco es un libro de narrativa, ni mucho menos, pero es simplemente para esto, fácil lectura y muy visual. Y además que también escribir es muy terapéutico. Sí. Es una forma de quedarte tranquilo, plasmar todo ahí. Muy bien. Oye, en el tema de la fecundación in vitro, cada día hay más información y hoy en día con el advenimiento de la IA, pues cada vez hay más información que tienen los pacientes, que además ya te llegan, yo creo que muy informados. ¿Crees que esta información a la que tienen acceso los pacientes ayuda para los procesos de reproducción? ¿A ti como médico te es positiva, te es negativa cuando alguien te viene con el doctor Google o el doctor ChatGPT diciendo... A ver... Es importante que el paciente entienda a qué tratamiento se está, ¿no? Dónde se está metiendo, ¿no?, digámoslo así. Hay que hacer una buena selección de la información, porque ahora mismo estamos en una época, ¿no?, en un momento a nivel de sociedad que hay mucho intrusismo a nivel en redes sociales en nuestra especialidad. Y la gente... ¿no? Las personas consumimos las redes sociales. Y creo que es importante, tú como consumidor, saber seleccionar las fuentes de las cuales te estás enriqueciendo. Porque hay profesionales quizá no acreditados o no bien formados en el mundo de la fertilidad o la reproducción asistida, que ejercen como tal y a veces eso no aporta en positivo. Lía, sí. Entonces, bueno, tú como consumidor tienes que tener pues ese sentido de poder discernir la fuente correcta de la incorrecta. Y después yo y todos los que... divulgamos en redes sociales, pues tener la responsabilidad también de divulgar según base científica.
¿no? Es un poco... Poder contrarrestar, hacer ese contrapeso a la desinformación con información contrastada y de profesionales acreditados que saben de qué están hablando. Exacto. Que es lo más importante, saber de qué estás hablando. Es fundamental. Y bueno, hablando de esto de las redes sociales y demás, en tus reseñas tus pacientes hablan mucho de la palabra tranquilidad y cómo se genera eso. ¿O lo trabajas de alguna forma consciente o ya te sale solo por tu personalidad? Es curioso porque realmente no me considero una persona tranquila. Soy más bien una persona inquieta, que está pensando todo el rato qué hacer, en qué mejorar. Pero sí que es verdad que en consulta me esfuerzo de alguna manera, ¿no? en transmitir calma a mis pacientes. Porque los pacientes llegan con nervios, ¿no? Con incertidumbre, con frustración. Y al final buscan, o el rol como médico es el de que el paciente pueda depositar ese malestar y tú poderle transmitir calma, seguridad. En el momento que este vínculo entre médico y paciente se crea, es cuando el paciente hace un clic y empieza a vivir el tratamiento desde una manera más tranquila, sin tanta ansiedad, ¿no? Y creo que esto siempre es un punto a favor. Por eso supongo que al final lo que deben ver mis pacientes es esa versión mía de calma, seguridad, confianza, para que ellos de alguna manera también confíen en el tratamiento que están haciendo. Cuando hablamos de pacientes, a mí hay una cosa que siempre me llama mucho la atención. Siempre lo focalizamos en la paciente. Pero son ambos. ¿Cuál es el papel del varón aquí? ¿Los varones acompañan en tu experiencia al proceso? ¿Están implicados? Hay de todo. Hay de todo, la verdad. Hay parejas que siempre vienen juntas. Él siempre acompaña. Parejas, ¿no? O parejas, maridos o parejas masculinas, ¿no? Implicadas, parejas femeninas también, pero claro. Normalmente cuando falla algún miembro de la pareja, normalmente es más parte masculina, ¿no? Pero esto sucede desde mi punto de vista o en mi consulta pocas veces. Y si no vienen tanto a consulta las parejas masculinas, es por conciliación familiar, laboral, hay diversos escenarios. Uh-huh. Pero sí que los pacientes son los dos. Muchas veces, y yo esto sí que lo aprendí en el momento que vivimos la parte de la esterilidad e infertilidad con mi marido, que yo veía a mi marido sufrir. Y esto ahora lo identifico mucho con las parejas, porque sufren por un sentimiento de impotencia, de incapacidad, porque dicen, ostras, me gustaría poder hacer algo más. Veo a mi mujer, a mi pareja sufriendo, pasando por todos estos tratamientos y me gustaría poder colaborar. Y entonces también tienen su parte sin duda de sufrimiento, porque al final el deseo de ser padres es mutuo, es un proyecto común de familia, con lo cual siempre les tengo muy, muy presentes en la consulta. Oye, cuando escribiste el libro y lo has presentado, ¿cuál ha sido la acogida del libro por parte de tus colegas de profesión? ¿Te has encontrado con una aceptación? ¿Te has encontrado con críticas? Lo que me ha llegado ha sido todo positivo. Es verdad que, como todo, no podemos gustar a todos, pero yo lo que creo es que, o sea, lo que he visto es que el perfil de médico más detallista, más atento con la paciente, lo ha valorado muy positivamente, porque al final es una herramienta para acompañar a la paciente. Y este perfil, este tarannà de médico, sí que lo ha valorado muy positivamente. De hecho, hay un embriólogo muy influencer en este mundo de las redes sociales que me escribió y me dijo, ostras, me encanta, dice, porque es transparente. O sea, es en el capítulo de la estimulación ovárica ponemos, cuando lo rellenamos juntamente con mis pacientes, ponemos la ecografía y también el tamaño de los folículos. Y hubo un momento que lo publiqué en Instagram, el de un libro, el de una paciente en concreto, y tuve ese comentario de qué bien, qué transparencia. Y también es un punto de reflexión, de decir,
pero es lo que toca, ¿no? Que el médico comparta la información con la paciente. Así que bueno, supongo que habrá de versiones de todo tipo. Lo que a mí me importa es al final también las pacientes, que la valoración de las pacientes hasta el momento está siendo súper buena. La valoran pacientes y madres de pacientes. También tengo madres de pacientes que les han encantado, que utilizan el libro también para entender cuál será el siguiente paso, y muy positivamente, la verdad, muy contenta. Muy bien, qué bueno. Y la implicación emocional al final también entiendo que es muy grande, y estos casos que no salen bien, ¿tú cómo lo llevas emocionalmente? Para mí es la parte más dura de nuestro trabajo. Los casos que no van bien, por el sentimiento de frustración, ¿no? Como profesional, pero sobre todo porque creas un vínculo con esa pareja o esa paciente. Por tanto, cuando fallamos, y digo fallamos todos. Hay casos difíciles y casos que cuestan. Y también te tiene que acompañar el paciente, porque al final es un camino muy intenso, muy duro, que hay pacientes que emocionalmente dicen hasta aquí llego, largo, no, es muy largo, se hace largo, o incluso parejas que se rompen de la tensión. Por tanto, lo intento gestionar de la mejor manera posible, pero sí que te voy a ser sincera y te tengo que decir que es la parte más difícil de mi trabajo. Una de las cosas que hacen los pacientes normalmente es, pues a lo mejor empiezan en una clínica y después pues quedan desencantados de la clínica o del procedimiento o no han tenido éxito y te llegan a ti, o al revés, ¿no? Pero claro, cuando te llegan a ti, que vienen después de 2 o 3 intentos que han fallado y ya llegan, digamos, como con esa frustración encima, ¿cómo los abordas? ¿Cómo los tratas? Porque claro, vienes con alguien que dice, es que no me ha funcionado, y seguramente además también una parte de la culpa la vuelca sobre el centro de donde venía. Es lo habitual, y intento explicarles, ¿no? que bueno, ante todo, primero escucho, ¿no? Y les pido que me expliquen todo lo que han hecho, qué tratamiento han hecho, qué hormona les han puesto, qué dosis, cuántos óvulos, ¿no? O sea, pregunto todos los detalles para intentar identificar algún punto de toda esta cadena que podamos optimizar o sacar mejor rendimiento. Y siempre les digo, al final, cuando haces un primer ciclo, partes desde cero. Nosotros ahora que vamos a hacer un segundo, un tercer ciclo, partimos con ventaja respecto a mis compañeros del otro centro. Ahora tenemos más información, yo tengo más pistas, entonces lo tengo más fácil para intentar mejorar. También doy la versión realista. Pretendo ser muy honesta y a veces, por mucho que intentemos poner puntos de mejora, el resultado quizá va a ser el mismo. Pero sí que intento centrarme mucho en estos puntos de mejora, y hoy en día cada vez más el hecho de preparar el cuerpo antes de empezar un ciclo creo que es básico, fundamental. Tener una buena alimentación, ¿no? Una alimentación antiinflamatoria, rica en prebióticos, en probióticos, una correcta suplementación vitamínica, ¿no? No todos los suplementos sirven para todas las pacientes. En función de cada caso podemos ir ajustando. Entonces, la individualización es básico, el trato individualizado del paciente y hacerlo un tratamiento a medida. Pero muy personalizado, es Exacto. fundamental, porque cada paciente es distinto. Exacto. Oye, y en España, que somos referentes en el mundo de la reproducción asistida, creo que somos el 4º país del mundo en número de ciclos, científicamente muy productores, pero ¿cuáles son los deberes que tenemos pendientes? ¿Qué cosas tenemos todavía pendientes en España por arreglar dentro del mundo de la reproducción asistida y por mejorar? Como dices, España es un país referente a nivel europeo. Tenemos puntos fuertes como grandes centros con experiencia, un volumen alto de tratamientos, profesionales muy expertos y una legislación relativamente avanzada respecto a otros países. Pero sí que es verdad que tenemos
deberes pendientes. Uno de ellos es el acceso a la sanidad pública. No todas las pacientes tienen un acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones, ya bien sea por criterios de inclusión como listas de espera, dependiendo de la comunidad autónoma, puede variar. Sé que requiere mucho trabajo, mucha coordinación, más allá de nuestro día a día. Sí que es un tema complejo, pero sí que sería un tema para que todas las pacientes pudieran tener un acceso real. No todas las pacientes se pueden permitir una medicina privada. Y bueno, la tecnología avanza muy rápido, y la inteligencia artificial para la selección embrionaria, por ejemplo, te quería preguntar, test genéticos cada vez más precisos, ¿qué te genera más expectativa y qué te genera más cautela? Siempre toda innovación con una buena base científica siempre aporta. Y si al final, por ejemplo, la selección embrionaria mediante inteligencia artificial puede ayudar, ¿no? Complementar al gran trabajo que hacen los embriólogos. De momento, no sustituirlos, por favor, pero sí que siempre hay que avanzar, ¿no? Avanzar en este sentido, pero con responsabilidad, como decíamos antes, y con una base científica robusta para poderlo generalizar de alguna manera en un futuro si llega en este caso. Tú llevas trabajando ya unos cuantos años en Grávida y además muy vinculada al proyecto de Grávida. ¿Qué tiene Grávida que te ha enganchado tanto y que es la clínica en la que tú estás tan comprometida? Pues yo creo que las personas, el equipo de Grávida es un equipo humano, humano desde en el buen sentido de la palabra, de que el trato de cada persona, trabajador de allí, es muy cercano. El foco de Grávida siempre ha sido el paciente y el trato individualizado. Por tanto, a mí, yo poder trabajar allí en Grávida es un sitio que se trabaja muy a gusto, que la paciente percibe que los trabajadores estamos a gusto, y que el foco de la clínica siempre es el paciente. Con lo cual, creo que es un punto muy diferenciador de hoy en día. La paciente cada vez más busca el trato personalizado, individualizado, y busca un referente médico. Cada vez más también buscan referentes en embriología, o sea, tener una figura, ¿no?, de referencia, y eso en Grávida lo ofrecemos. Pienso que es un sitio que a nivel de tecnología está muy avanzado, y además el trato médico y humano también es muy próximo. Claro, y además eso te permite también poder hacer un seguimiento del paciente desde el principio hasta fin con el mismo profesional, ¿no? Que también es algo muy relevante. Lo agradecen mucho las pacientes, que el día de la punción folicular, que vienen normalmente muy nerviosas, te encuentren a ti. Sea el mismo doctor. Sí, claro. Eso es fundamental para poder tener esa continuidad y ese ciclo, que el ciclo continúe. Sin duda. Al final estáis gestionando parte de confianza y gestionando la incertidumbre de los pacientes, ¿no? Sí, forma parte del vínculo que se crea entre el médico y el paciente. Que te tenga de persona referente, que pueda, como decíamos antes, depositar sus nervios, su incertidumbre, su ansiedad en ti, que confíe, y a partir de aquí se reduce el nivel de ansiedad y fluye mejor, o al menos lo vive. Vive el tratamiento de mejor manera. Que cuando siempre tienes al mismo médico, al final generas esa confianza y es cuando te abres. Sí. Y cosas que quizá no dirías, las dices. Sí, es mucho mejor. El otro día en Sant Jordi fui al stand de la editorial, de Almuzara Libros, que es la editorial que me ha editado, me ha publicado el libro, a los que estoy súper agradecida. Y estaba firmando libros y se acercó una pareja de pacientes que el día anterior les acababa de hacer la eco de gestación, una pareja que había costado, o sea, que nos ha costado el embarazo, pero al final lo hemos conseguido, y vinieron
con los suegros de ella, o sea, con los padres de él. Ajá. Y me dijeron, es que nos hace ilusión que te conozcan. Claro. Entonces, aquí pensé, ostras, qué bonito, ¿no? Que me encantó ver cómo, Alegría. sí, cómo para los pacientes formas parte importante de su vida ahora mismo. Oye, por cierto, ahora que comentas esto de Sant Jordi, has estado en Sant Jordi firmando libros. ¿Para cuándo el segundo libro? No, dame un respiro porque Un descanso. la vida no me da más de sí con el ritmo de trabajo y los 2 niños pequeños. De momento vamos a disfrutar de este libro. Y bueno, para continuar con la charla, yo personalmente te quería preguntar que si pudieras hablar con la Laura de 25 años, la que acaba de empezar la residencia y quizá todavía no sabía muy bien hacia dónde iba, ¿qué le dirías? Esta pregunta es muy buena. Porque me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Yo, a la Laura de los 25 años, que estaba justo, ¿no? en pleno inicio formativo profesional, le diría que confíe en su propio camino, que busque su propio camino, que es muy importante tener referentes, aprender de los mejores, ¿no? Inspirarte en ellos, pero no hay una manera correcta de ejercer, ¿no? Y hacer las cosas bien hechas, ¿no? No hay una manera correcta de ser médico. Que disfrute de este camino, que a pesar de que aparezcan dificultades, obstáculos en el camino, que intente que cada una de estas dificultades forma parte del aprendizaje, que todo suma y que eso va a ser lo que le va a dar su esencia como médico en un futuro. Pero que sí, que busque su camino. Mira, esto me recuerda una frase que en una ocasión leí que es muy impactante, que dice que ningún destino estropee tu camino. Exacto. El objetivo no está en el destino, sino en el camino, en disfrutar del camino. Y cada camino, cada vivencia de este camino marcará tu trayectoria. Y pienso que todo suma, todo aporta, tanto sean experiencias buenas, positivas como negativas. ¿Y de lo que haces, qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? De tu trabajo. De mi trabajo. Te diría que las relaciones interpersonales y el vínculo que se crea con el paciente. Por lo que decimos, ¿no? Al final el impacto que generamos en la vida de las personas es muy alto. Y de mi trabajo, primero son pacientes y muchas veces mantenemos el contacto, y ver crecer a estos niños para mí es algo increíble, ¿no? Ir a la guardería de mi hija y encontrarme a niños Qué bonito. que son míos, porque ¿no? Al final me lo siento míos, para mí me emociona. Tú sí que te dedicas a hacer niños. Sí, exacto. Sí. Ella sí. Pero sí, diría que las relaciones humanas e interpersonales. Sí, además antes has dicho una cosa que es muy relevante, y es que tú, cuando estás consiguiendo este deseo que los padres sean, que al final tengan un niño nacido vivo, sano en casa, no estás cambiando la vida de ellos dos, cambias la vida de ellos dos y de toda la familia. Sí, exacto. Sí, total. Exacto. Sí, muchas veces acompañan a las pacientes familiares, padres, madres, y al final también acabas creando vínculo con el entorno familiar de tu paciente. Y para mí eso es muy gratificante como persona. ¿Y hay algo en las entrevistas que no te suelan preguntar nunca y que te mueras de ganas de contar? Pues hay un dato curioso que mucha gente no sabe, ¿no? Y es que mi marido y yo compartimos un hobby, que es el de MotoGP. Nos encanta la MotoGP. Bueno. Y nos gusta pues seguirlo y vivirlo, ¿no? Juntos. Y yo personalmente soy muy fan de Marc Márquez. Porque además de ser un referente mundial en el motociclismo, su increíble capacidad de resiliencia me inspira mucho a nivel personal. Él, después de ganar una carrera
después de unos cuantos años de una lesión, de recuperarse, de complicaciones, cirugía, otra cirugía, al final ganó la carrera y en la entrevista dijo, dice, si te paran los pies, me salen las alas. Y pensé, ostras, qué gran frase. Y un poco es eso, ¿no? Al final, cuando en la vida aparecen dificultades, nos tenemos que reinventar y sacar fuerzas, energía que no habíamos imaginado que tendríamos. Y es un poco, extrapolado a nuestro campo, es un poco cómo se sienten nuestros pacientes. Muchas personas llegan a la consulta con una sensación de tristeza, ¿no? de que ven cómo su proyecto de vida se ha frenado, que las cosas no están saliendo como ellos esperaban, que el embarazo tan deseado no está llegando, pero aún así se reinventan a nivel emocional y sacan energía, fuerzas para pasar por tratamientos complejos, pasar esa incertidumbre y al final esa fortaleza es la que es de admirar, ¿no? Sacar una gran fortaleza de situaciones adversas es lo que, creo que es una capacidad de admirar. Uh-huh. Qué bueno. ¿Vais en moto también o solamente os gusta verlas? Nos gusta verlas. Es raro, porque normalmente a los que les gusta el MotoGP les gusta... Nos gusta ser espectadores. Espectadores. Compartir una afición está muy bien. Está bien, sí. ¿Vais a algún gran premio? No hemos ido. No hemos ido, pero lo tenemos pendiente. Y de momento lo con los niños pequeños tampoco es muy fácil, ¿eh? Oye, Laura, para ir finalizando, creo que sé lo que me vas a responder, pero si te digo un lugar para perderte... Ya lo sabes. Menorca. Y Menorca por el hecho de rodear. Cuando yo voy a Menorca me rodeo de la gente que me ha visto crecer, que ha visto crecer a Laura. Y de alguna manera me olvido de mi yo profesional, ¿no? y vuelvo a conectar con mi esencia. Por tanto, me perdería en Menorca. ¿Y en algún sitio en concreto de Menorca o en casa y ya está? En cualquier calita, playa. Quizás si me pedís una playa en concreto, te diría Punta Prima. Uh-huh. Punta Prima, no por lo espectacular, porque hay playas mucho más espectaculares, pero es donde he pasado toda mi infancia y donde tengo los recuerdos de niña. O sea que sí. Qué bueno. Oye, y a nivel personal, un libro, un podcast, una serie, algo que a ti te haya especialmente marcado, que te sea una referencia. Ahora mismo con mi ritmo de trabajo y con los 2 niños pequeños, lamentablemente no tengo tiempo de leer, pero sí que aprovecho los trayectos en coche para ponerme podcast y aparte de este podcast que me gusta mucho, me gusta también el de mi querido compañero y amigo, el doctor Carlos do Souto, el de Nadie dijo que sería fácil, porque creo que aborda el campo de la fertilidad desde diferentes puntos de vista con personas y profesionales muy potentes en el sector. Así que este podcast es muy recomendable. Que sepas una cosa, Carlos fue nuestro segundo invitado en el podcast y allí le inoculamos el virus del podcasting y allí dijo, algún día quiero hacer algo. Y bueno, le inspirasteis, ¿no? Bueno, yo creo que esa provocación que después está haciendo su podcast, que realmente es muy bueno y además trata los temas con mucha profundidad y es muy, muy interesante. O sea, que muy bien con él. Oye, y si los pacientes o las personas que nos están oyendo quieren verte, quieren conocerte, quieren saber dónde estás, ¿dónde te localizan? ¿Cómo localizan a la doctora Laura Gomila? Me encontrarán en Grávida, que es donde ejerzo mi labor como ginecóloga especialista en reproducción asistida y también en redes sociales, donde pretendo divulgar desde la responsabilidad y también ser accesible a todas las pacientes. ¿En qué redes sociales? En Instagram. Instagram, que estás como Laura Gomila. Doctora Laura Gomila. Doctora Laura de Real, Gomila. ¿no? Laura Gomila. Muy bien.
Oye, pues nada, fantástico, Laura. Ha sido un placer tenerte aquí, conocer tu historia, que tiene una faceta muy de paciente y muy de haberlo vivido, y yo creo que eso también ayuda mucho al acercamiento con tus pacientes y a esa proximidad, ¿no? Y además es una persona muy cercana y muy empática, que yo creo que en vuestro trabajo es fundamental, ¿no? Muchas gracias. Lo mismo digo, para mí ha sido un placer y estoy muy agradecida por esta invitación. Laura. Y nada, y muchas gracias a mí también por darme la oportunidad, y me lo he pasado muy bien aquí con vosotros, así que nada, encantada. Bueno, pues a todos, gracias por escucharnos, por estar siguiendo a Ferticast, el podcast de la fertilidad para profesionales de la salud reproductiva, patrocinado por Fertifarm. Esperamos que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, hacer like, compartirlo en redes sociales, y nos seguimos viendo en el próximo episodio de Ferticast. Un saludo. Ferticast, las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva.